Hasta ahora en el curso estuvimos utilizando solamente var para la creación de variables, pero existen otras dos formas que es con let y const. Si nosotros aquí en un ejemplo de HTML bien simple, creamos una variable de esta forma, var nombre igual a Lucas. También podríamos haberla creado escribiendo let en vez de var y también const. Estas let y const son unas de las últimas que se agregaron en las versiones más actuales de JavaScript. ¿Cuál es la diferencia que existe entre cada una? Bueno, ya const nos está diciendo que es una constante, es un valor que no debería cambiar. Por ejemplo, si tenemos una variable que es el tamaño máximo de un archivo, eso podría ser una constante. Creo const max size, si lo escribimos en inglés, ¿no? Y acá puedo poner un número, ¿no? Ahí lo tenemos. ¿Y qué sucede? Este valor de esta variable no debería cambiarse nunca. Si yo intento cambiarlo, esto me va a traer un error. Si guardo y actualizo la página web, aquí presiono F12 para ver la consola, acá me está dando un error al tratar de asignar nuevamente un valor a esa constante. Ahora, si no hubiera hecho eso, todo funcionaría correctamente. Let funciona bastante parecido a que una variable común, ¿no? Que var. La principal diferencia hay que entender de por qué se agregó let. Es porque var tenía muchos problemas. Habían varias situaciones en que no funcionaba correctamente. Y en vez de cambiar la funcionalidad que tenía var para arreglar todos estos problemas que tenía, lo que hicieron fue agregar una nueva palabra clave, que es let. Porque ¿qué sucede? Si arreglaban los errores que tenía var, posiblemente iban a causar millones de errores en un montón de páginas web y aplicaciones que antes funcionaban correctamente. Entonces, Google, o bueno, la gente de ECMAScript, decidió simplemente agregar una nueva palabra clave. Entonces, primero hay que entender qué errores tenía var. Yo en var podía declarar dos veces la misma variable. Si yo acá creo nombre y le pongo también var, esto funciona correctamente y no me da ningún tipo de error. Entonces, bueno, esto es algo que está mal. No me debería dejar declarar varias veces la misma variable. A su vez, si yo trato de llamar a la variable antes de que exista, esto también funciona correctamente. Solamente que me da un undefined si la llamo antes de que exista, pero no me está dando ningún tipo de error. En cambio, si todo esto lo hubiéramos hecho con let, si trato de declarar dos veces la misma variable con let y actualizo, ahí me da un error. Y si trato de llamar a una variable que no está declarada, pero que después se declara con let, ahí me da otro error. Ahora me estarás diciendo, bueno, pero entonces let es mucho peor que var, porque var no causa ninguno de estos errores. Sí, es cierto, pero a la hora de programar y ir mejorando en tu proyecto, cuando se vuelve muy grande, es importante ver estos errores, porque si no ves el error de algo que estás haciendo mal, muy probablemente se desencadene por otro lado en algo más visual que no se ve. En algo más visual que no se ve. Me la relié con eso. Pero a lo que me refiero es que hay un error, pero que no te está avisando de que hay un error utilizando var. Y ese error se puede desencadenar en algo visualmente o en alguna otra cosa, pero que no lo vas a ver
hasta que alguien utilice esa funcionalidad. En cambio, con LED, al hacerlo más restrictivo a la funcionalidad y ver que hay un error ya del vamos por algo que estás haciendo mal, lo puedes corregir fácilmente. Así que bueno, resumidamente les recomiendo utilizar LED para prácticamente todo. Eh, bueno, no hay que utilizar bar, ya que tiene esto de que funciona bien en toda situación y hay veces que necesitamos ver el error para saber que estamos programando correctamente. Y const solamente para ese tipo de variables en que no deberían cambiar nunca. Y bueno, esa es la diferencia. Desde ahora ya no vamos a utilizar más bar y vamos a utilizar LED.